Saludos a todos los seguidores de este canal y de ciencia y tecnología. Continuando con el ciclo de programación en MATLAB, en esta oportunidad presentaremos un proyecto denominado rotar y trasladar funciones en 2 dimensiones y 3 dimensiones con MATLAB, pero esta es una versión mejorada. Es una versión mejorada porque en una dirección electrónica que encontré del señor Sam, permitió compartir su proyecto, pero bueno, no tenía ciertas facilidades como para poderlo entender mejor a la primera oportunidad. Por eso decidí mejorar este trabajo y bueno, acá se los presento a ustedes. Lo que puedo mencionar que es que este proyecto va a estar, que ustedes ven acá en Word, va a estar publicado en la página de script del autor. Y también tenemos que volver a recordar lo importante que es los ángulos de Euler con sus ecuaciones matriciales. Debemos recordar de que para hacer un giro en el eje X, este es el eje matricial. Para hacer un giro en el eje Y, esta es su ecuación matricial. Y para hacer un giro en el eje Z, esta es la ecuación matricial. Esto considerando de que el giro va a ser en el mismo sentido de las agujas del reloj. Si que recordamos geometría, aquellos ángulos que giran en el mismo sentido que las agujas del reloj, estos serán ángulos trigonométricos negativos. Mientras que aquellos que roten en sentido opuesto a las agujas del reloj serán ángulos trigonométricos positivos. Bueno, si nosotros queremos en MATLAB hacer que un ángulo gire hacia un determinado sentido, tanto sea en el mismo sentido o sentido opuesto a las agujas del reloj, podremos utilizar cualquiera de estas ecuaciones matriciales. ¿Por qué hago esta explicación? Porque precisamente en el proyecto que voy a presentar, para rotar en un sentido, solamente se usan estas matrices. Es decir, tanto que sea en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido opuesto a las agujas del reloj, solamente se usan estas matrices. Entonces eso va en contra de lo que estoy manifestando en cuanto de que estas matrices son necesarias para hacer giros en contra del sentido de las agujas del reloj. No, estas matrices están bien. Lo que sucede es que para usar estas matrices ha habido hay una explicación respecto al proyecto. Bien, continuando también, esta es la presentación del proyecto mejorado. Se ha agregado 3 vectores, 2 que son de ploteo tanto horizontal como vertical y un vector de posición que indica de dónde es que parte el punto de unión entre la función y la trayectoria a seguir. Esto es algo muy importante a mencionar. ¿Por qué? Porque en el proyecto anterior no había una definición de cuál era el punto de contacto, el punto común que seguía la función. Por lo tanto, quien lo podía ver no podía distinguir. Bueno, pues con este proyecto lo que voy a mostrar es que tanto la función que está trasladándose en un trayecto determinado tiene un punto de contacto establecido y este programa lo indica. Acá podemos ver, ¿ven? Este es el vector horizontal, el verde, y el rojo es el vector vertical. Y el azul es el vector de posición. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función, que es una cuadrática, a partir de este punto ya ha seguido esta trayectoria. Bueno, en este caso es un ángulo positivo. También vamos a ver cuando sea un ángulo negativo. También se explica cómo es el llenado de esta ventana. Por ejemplo, acá la función seno de x, acá la función cuadrática multiplicada por la función cuadrática de y multiplicada por la función cuadrática de x. Bien, esto, tal igual como los proyectos anteriores, va a estar las líneas de programación, ¿no?, de MATLAB, va a estar colgado en la página de script del autor.
de forma tal que cualquiera que quiera acceder a esta información lo va a poder descargar en forma gratuita. Bien, vamos al proyecto en sí. Acá está el proyecto, como les había mencionado. Hay un comentario siempre en la parte superior del proyecto. Parte superior, hasta acá llega. Hasta acá. Y acá yo pues explico pues qué procedimiento seguir para cuando deseamos hacer una función f de x, una función 2D, y qué procedimiento seguir cuando se quiere hacer una función f de xy, una función en 3D. Explico qué son las matrices de rotación en el sentido opuesto a las agujas del reloj, y explico qué son las matrices de rotación en el mismo sentido a las agujas del reloj. Son diferentes conceptos, hay que tener mucho cuidado de ellos. Acá hago una nota de advertencia en la cual explico pues que este proyecto está utilizando solamente, tanto para el giro en el mismo sentido como opuesto, está utilizando este sistema matricial. Si yo quisiera girar en el sentido opuesto, debería usar este sistema matricial, pero no lo uso. ¿Por qué? Pues precisamente de aquí lo voy a explicar. Bien, sin más vamos al cuerpo fundamental del proyecto. Para esto yo voy a tipear la palabra guide y me va a dar que voy a buscar dónde está el proyecto que les voy a presentar. En este caso yo lo tengo en esta carpeta versión mejorada. Traigo el proyecto y aquí me aparece la ventana. Ustedes pueden ver que esta misma ventana es la que va a presentarse en la simulación. Acá lo que les voy a presentar es que en este lado de esta ventana se ingresa la función, en este caso seno de x, y en esta ventana una función 3D x cuadrado por y cuadrado. Esto lo había traído pues con la intención de mostrar que está más detallado y tiene un panel de mando, y acá hay una leyenda describiendo los vectores de ploteo vertical y horizontal. Bien, vamos a echar a andar les había traído este guide. ¿Por qué? Porque este botón que está acá se llama el Push Button 4. Este Push Button 4 es el que recibe el mayor cuerpo de la programación. Es decir, esta ventana y esta ventana también se deben considerar dentro de la programación, pero sus líneas son más cortas en comparación con el Push Button, pues en él es donde recae el fuerte de las líneas de programación en MATLAB. Por eso le voy a dedicar un tiempo más oneroso a este comando. Voy a minimizar esto y pues precisamente acá está el Push 4, ¿ve? Aquí está el Push Button 4, en la cual se declaran una cierta cantidad de variables. Cada variable tiene su línea de comentario para saber qué es lo que hace. Y si ustedes desean seguir paso a paso cómo es la programación, basta que sepan un case con una sola condicionante, y ese mismo se va a aplicar para los demás. Como siempre he manifestado, no es que cada condicionante sea una programación diferente a la anterior. No, lo que sucede es que solamente se invierten ciertas condiciones, pero la estructura de programación es la misma. De forma tal que yo les voy a presentar en forma global acá. Por ejemplo, el case 1 es para rotar con respecto al eje X. El case 2 es para rotar con respecto al eje Y. El case 3 es para rotar con respecto al eje Z. Y el case 4 es para una rotación con respecto a un eje arbitrario que se debe llenar. Obligatoriamente se debe llenar. Bien, ahora, cada case tiene una condicionante que dice cuando la variable es 1, entonces la rotación será que es con respecto al eje de X, será en un sistema 2D. Pero si es el valor de la variable 2, también será, pero con respecto a X,
a X, pero en un sistema 3D. ¿Qué me quiere decir esto? Que por si acaso, si yo deseo hacer una rotación en el eje Y, si yo veo acá la variable es 1, será 2D, y si veo la variable 2, será 3D. Igual sucede para el caso 3, que es con respecto a Z. Si la variable es 1, será 2D, y si la variable es 2, será 3D. Ahora, ya tengo definido el case y la variable. Entonces, como voy a rotar un sistema 2D, puedo hacerlo de dos formas, teniendo un ángulo positivo o teniendo un ángulo negativo. Recuerden ustedes que el ángulo negativo es porque estoy en el mismo sentido de las agujas del reloj, y el ángulo positivo es porque estoy en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Una vez que ya tengo definido en qué eje voy a girar, en qué tipo de función voy a utilizar, y si el ángulo va a ser positivo o negativo, entonces ahora sí le voy a decir al programa qué trayectoria voy a utilizar, la 1, la 2 o la 3. Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes tienen bien comprendido solamente estas líneas de programación, lo mismo se va a aplicar para las demás. Por tanto, vamos a la primera parte. Entonces aquí ustedes ven el case 1, dice que voy a rotar con respecto a X. No sabe si es 2D o 3D, pero sabe que es con respecto a X. ¿Cómo va a saber si es 2D o 3D? Porque la variable es 1. Si la variable es 1, entonces él va a saber que va a rotar con respecto a un sistema 2D. Por lo tanto, entonces va a recibir este vector llamado CO, donde va a recibir parámetros X denominados salida XX, parámetros Y denominados salidas YY, y parámetros Z denominados salida ZZ. Estos vienen de lo que uno va completando en los llenados de las celdas respectivas. Ahora, una vez que ya tengo definido en qué eje y qué es 2D, ahora voy a definir qué ángulo, si es en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Acá me dice que es un ángulo positivo, por tanto será una rotación en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Y va a ser el primero en la trayectoria 1. Si ustedes se dan cuenta, este condicionante if encierra a la trayectoria 1 y encierra a la trayectoria 2. Entonces, voy a hacer una rotación de un ángulo positivo. Podría ser en la trayectoria 1, podría ser en la trayectoria 2 o podría ser en la trayectoria 3. Si yo elijo hacer la descripción de la trayectoria 1, acá pues se menciona que esta trayectoria es una circunferencia, por eso acá se dibuja primero, estas líneas corresponden al dibujo de la trayectoria que va a seguir la función. Luego va a ser un conteo en función al ángulo que se ingresa en tramos de res1. Res1 es la velocidad con la cual se va a rotar o se va a trasladar sobre la trayectoria. De forma tal que este res va a ser en un momento va a ser 1, es decir, va a ser positivo, o en otro momento va a ser negativo. Como estamos en el ángulo positivo, vamos al ángulo negativo. Ángulo negativo, ¿ven? Entonces acá me dice que res es negativo. De forma tal que yo cuando ingrese el valor del ángulo tengo que ingresar el valor negativo del ángulo que quiero que rote para efectos de poder visualizar traslado sobre la trayectoria. Bien, luego como le estoy diciendo que va a rotar un ángulo 1 que estoy ingresando por sistema, va a volver a redibujar
Si ustedes se dan cuenta, Y1 es igual que YC, X1 es igual que XC y Z1 es igual a ZC. Este Y1, X1 y Z1, esto es el ángulo, mejor dicho, la trayectoria que se va a montar sobre la que ya está graficada. De forma tal que, pero esta trayectoria va a estar de acuerdo al ángulo que yo voy a ingresar. No como acá que el gráfico de la trayectoria ya está hecho. He creado los vectores PC, P de circunferencia, PO, el punto central, PU del vector de posición, PS del vector de posición que sigue la trayectoria. Uno es fijo y otro sigue la trayectoria. Ojo, ustedes también tienen que recordar acá, el comando coseno de es el coseno del ángulo, pero en grados sexagesimales, mientras que si yo hubiese puesto simplemente coseno, entonces ese ángulo que estoy ingresando es en radianes. Mucho ojo con esta definición. ¿Por qué hago esta mención? Porque luego, para yo poder utilizar la función rotacional Z del señor Peter Core, esta función rotacional Z trabaja con grados en radianes. Por ello es que yo, ángulo 1, cuyos valores están dados en grados sexagesimales, tengo que convertirlo mediante esta función TH radianes y esta ecuación matemática, el ángulo en unidades sexagesimales a radianes. Una vez que ya tengo la conversión, entonces puedo decir rotacional Z del ángulo TH, pero en radianes. Aquí el ángulo TH va desde 0 hasta el ángulo 1, pero en grados sexagesimales. Si yo no pusiera esta conversión, entonces habría una gran diferencia entre la velocidad de rotación con la función rotacional Z que con la función rotacional en el eje X, que acá, bueno, acá han considerado poner, tal como les había yo manifestado, es 1, 0, 0. Aquí está. 1, 0, 0. 1 coseno menos seno. Acá es 0. Pero este es en el eje X, ¿no? En el eje X. En el eje X acá es 1, 0, 0. 1, 0, 0. 0 coseno menos seno. 0 coseno seno. Acá está. 0 coseno menos seno. Y 0 seno coseno. 0 seno coseno. Por lo tanto, esta matriz que está acá es esta matriz que yo estoy marcando en este momento. Entonces es matriz de giro en el eje X, pero en el mismo sentido de las agujas del reloj. ¿Ya? Bien. Una vez que ya he creado la rotacional, tengo la matriz esta es la matriz de la rotacional en el eje X. Yo puedo crear un nuevo vector multiplicando el vector que ingresa con el nombre CO, acá está, por la matriz rotacional. Estas dos ecuaciones que están acá, yo la puedo complementar en esta sola ecuación que está con comentario. Es decir, en un momento determinado, el que desee puede poner comentario a estas dos líneas y puede sacar el comentario de esta línea. Y va a tener el mismo resultado que como si no hubiese sucedido nada en el programa. Bien, luego tenemos el ploteo en un sistema tridimensional del vector rotacional sumado con los pares ordenados del
vector de la trayectoria que se está graficando. Es decir, este es Y1, Y1, X1, X1 y Z1, que es un valor fijo de 5, con Z1. Bien, mantenemos la gráfica del desplazamiento de la función. Luego se grafica el vector 3D, que este también es necesario que sepan, esto ya lo he explicado en unos proyectos anteriores que he colgado en MATLAB, donde esta función, porque es una función, me ayuda a graficar vectores en un sistema 3D y un sistema 2D. Entonces, donde PO es el punto de inicio y PS es el punto final. De forma tal que si yo veo PO, miren, PO es 0, 0, 0, 0. Es el punto de inicio. Y PS es el punto final, que sería PX1, Y1, Z1. Entonces, X1, Y1, Z1 son los valores, ¿ven? Que se van variando en la medida. Cuando ustedes ingresan 45 grados, 60 grados, 70 grados, 90 grados, pues ese valor va a ir de 0 hasta 90 grados. Y en la medida que el ángulo va cambiando, entonces estos valores de Y1, X1 y Z1 van cambiando y esos valores se presentan en este punto final llamado PS. Así también puedo graficar el vector PO, PU. PO es el punto inicial, 0, 0, 0, y PU es el punto final, donde el punto final vendría a ser R0, Z1. R vendría a ser el radio de la circunferencia descrita, 0 porque está en el eje Y0, y Z1 es la altura donde se grafica esa circunferencia o esa trayectoria, que sería la trayectoria 1. Bien. Luego de esto, se presentan unos puntos indicadores para indicar el punto de origen entre el vector que traquea y el vector posición, y otro punto de origen que da entre el vector de traqueo vertical con el vector de traqueo horizontal. Estos son puntos. Este que está acá es el vector. Ojo, diferencien bien. Este es el punto, este es el punto, y este que está acá es el vector. ¿Por qué sé que es el vector? Bueno, pues porque la función lo dice. Y porque además tiene un punto de inicio, un punto de término en color verde y con un grosor de 1. Los demás son pues etiquetas que se les pone a los ejes del sistema ordenado tridimensional. Un título con la denominación, qué es lo que está haciendo, es decir, hace una rotación de una función 2D en el eje X y en la trayectoria 1, que es una circunferencia. Luego el mensaje que dice que es un ángulo de giro positivo, puesto que recuerden ustedes, estoy girando un ángulo positivo. Y uso esta función que dice el formato numérico, convertirlo a tipo cadena. ¿De quién? De TH. ¿Quién es TH? Recuerden ustedes, TH es el conteo que se hace desde 0 hasta el valor del ángulo que yo ingreso en el sistema en valores de res1. Res1 es la velocidad con la cual se va a hacer todo el proceso. Un sistema de ejes fijos para esto, para este tipo de presentación, y así sucesivamente. Bien, esto, una vez explicado hasta este punto, si ustedes lo siguen, lo mismo va a ser para trayectoria 2. Lo mismo va a ser para trayectoria 2, hasta acá, lo que pasa es que está bien aquí. Y lo mismo va a ser para trayectoria 3, lo mismo. Ahora entramos al ángulo negativo, con trayectoria 1. Como estamos en trayectoria en ángulo negativo, este es para trayectoria 2. Y así sucesivamente. Bien, vamos de una vez por el tiempo, vamos a la simulación. Y acá está la presentación. Ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, vamos a ingresar la función que sea seno de x. Seno de x
Una vez que salgo de la ventana, se me grafica la función seno de x. Voy a darle un giro oneroso de 360 grados para que se pueda notar la mejora de este proyecto. Le voy a decir que voy a rotar en el eje X, la trayectoria 1, que es una circunferencia, recuerden ustedes, y a una velocidad de 10. Bien, iniciamos la simulación y pueden ver ustedes, el azul es el vector de posición, el rojo es el vector de traqueo vertical y el verde es el vector de traqueo horizontal, de forma tal que yo sé que la función seno de x está haciendo contacto siempre en este punto alrededor de esta trayectoria. Y no podría yo pensar que podría ser este punto, no, es el punto que está demostrado acá. Así tan igual como roto en el eje X, puedo rotar en el eje Y. Doy simulación y ven, la función rota en el eje Y, pero siempre ambos vectores de traqueo, tanto el vertical como el horizontal, me indican cuál es el punto de intersección de la función con la trayectoria indicada. 360 grados, acá arriba está lo que les decía el mensaje, rotación 2D en el eje Y, trayectoria 1 que es una circunferencia y me indica el ángulo de giro. Voy a rotar en el eje Z ahora. Eje Z, iniciamos simulación y ven, es una rotación 2D en el eje Z y en la trayectoria 1 que es una... Y siempre ambos vectores de ploteo, vuelvo a repetir, el vertical y el horizontal, me indican cuál es el punto de intersección entre la trayectoria y la función seno de x. Que si no lo tuviera indicado, pues no sabría realmente cuál sería el punto. Bien, tan igual como seno de x, voy a poner una función que se pueda notar mejor. Con más detalle vamos a poner, por ejemplo, x al 94 al cuadrado. Salimos de la ventana y me cambian, ¿ves? Esta es la función cuadrática. Vamos a rotar 360 grados con respecto al eje X, la trayectoria 1, iniciamos simulación. ¿Se dan cuenta? Acá me está rotando sobre el eje X 360 grados. La función cuadrática está rotando todo momento sobre la trayectoria de la circunferencia, pero en el eje X. Bien. Y de acuerdo a la velocidad, podemos ver pues que el punto de intersección. Vamos a ver en el eje Y ahora. Eje Y, ahí está el eje Y. Está rotando en el eje Y, pero a la vez que va transitando por la trayectoria, en este caso de la circunferencia. Entonces, todas las rotaciones han sido en los diferentes ejes, pero con la trayectoria 1. Ahora vamos a probar cuál es la trayectoria 2. La trayectoria 2 es una trayectoria un poco más compleja, por eso para mí era importante mostrar esto. Vamos a bajarle la velocidad. ¿Para qué? Para que se pueda notar por qué este proyecto, la mejora es de mucha importancia. Porque ven, acá la trayectoria se hace más compleja, pero sin embargo ambos vectores le demuestran al usuario cuál es el punto de intersección entre la función con la trayectoria que se está describiendo, ¿ven? Y va a completar el ciclo de 360 grados. ¿Por qué es compleja? ¿Por qué es complejo esta trayectoria? Porque acá pues se agregaron ciertos valores constantes a la función seno de x coseno de x y salió de esta forma. ¿Ven? Al final estamos en 160 y, bueno, 180. El hecho es que va a completar una vuelta. ¿Va a volver a dónde? Va a volver del punto donde salió. Aquí va a volver a este punto azul donde está el vector posición. Vuelvo a repetir, el vector posición me indica cuál es el punto de origen de donde empezó el traslado de la función a través de la trayectoria. Vamos en 260, vuelvo a repetir, va a llegar a este punto final del vector de posición color azul.
nos falta mucho, estamos cerca, 320, y finalmente llega a este punto de la trayectoria y completó su ciclo. Por ello es importante, vuelvo a repetir, saber cuál es el punto de intersección entre ambas, trayectoria y función. Ahora voy a aumentarle la velocidad un poco más para que la siguiente trayectoria ya por el tiempo me pueda... ¿Ven? Acá se puede apreciar que la trayectoria es esta que sigue y la idea es que vuelva a su punto original. Recuerden ustedes que en 360 grados es una vuelta completa. Al ser una vuelta completa, llega a su punto de origen. ¿Ven? Completando esta trayectoria. Sería interesante en un próximo proyecto que el usuario pueda ingresar la trayectoria que desea. Bueno, es una buena idea, se me está ocurriendo en este momento. Pero ya ven, ustedes pueden visualizar la trayectoria que sigue la función a través de este espacio tridimensional. Bien, vamos ahora a mostrar otra función. Para esto voy a ingresar a esta ventana la función al x al 94 al cuadrado multiplicado por y al 94 al cuadrado y eliminamos esta función que está acá. Y aparece esta imagen tridimensional. Voy a rotar esta imagen en el eje X en la trayectoria 1, es decir, va a ser una circunferencia. Y le voy a dar un valor de 10 de velocidad. Iniciamos la simulación. Y bueno, no sé qué pasó acá, pero no aceptó la función. Vamos a poner una función más corta de 90 grados. Y voy a cerrar acá. Vamos a volver a ingresar este valor cuadrático. Ahí está. En el eje X, una trayectoria 1. Vamos a hacer un poco más lento. 5, 6. Y ahí está rotando. ¿Ven? Entonces, tan igual como pueden ustedes observar con una función en un sistema 2D, también pueden rotar figuras geométricas de un sistema 3D. En este caso, ¿cuánto? 90 grados. Y que está describiendo una circunferencia de rotación en el eje X. Como ustedes verán, cuando se rota el eje X, entonces esto debe girar en este sentido. Bien, agradeciendo una vez más a todos aquellos seguidores de este canal. Pueden contar con el apoyo de cualquier proyecto que crean conveniente y asimismo para ayudar a aquellos que necesiten de proyectos como el que acabo de presentar. Será hasta una nueva presentación y agradezco su atención.